Descubrí que mi marido le había estado mintiendo a su familia durante 6 años. Y lo peor era que yo misma había financiado esa mentira, cada mes, con mi propio sueldo. No grité, no lloré, simplemente me quedé sentada en esa mesa, con el tenedor lleno de patatas en la mano. Y le sonreí, porque en ese preciso instante comprendí algo que Juan nunca esperó que yo entendiera. Acababa de darme permiso para recuperarlo todo. Me llamo Isabel Serrano, tengo 45 años. Y hasta aquella cena de domingo en marzo, creía saber exactamente quién era mi marido. El comedor olía a pollo asado al romero y a las velas que Pilar siempre insistía en encender, incluso para una cena familiar normal. Los padres de Juan estaban sentados frente a nosotros. Paco en la cabecera, como si todavía mandara en algo. Pilar a su lado, limpiándose la boca con la servilleta después de cada bocado. Elena, la hermana menor de Juan, miraba el móvil bajo la mesa, creyendo que nadie se daba cuenta. Mi teléfono vibró en mi regazo. Miré hacia abajo y vi el nombre de mi madre. Salí al pasillo para contestar, con el pecho encogiéndose antes de que ella dijera una sola palabra. «Isabel, es tu padre», dijo Carmen, con esa voz fina y cuidadosa que siempre ponía cuando no quería ser una carga. «El médico dice que el tratamiento en la clínica privada ha funcionado. Pero hija, no nos llega para las facturas. Odio tener que pedírtelo». «No pidas perdón, mamá, yo me encargo». Volví a la mesa con el pecho, aún vacío por el tono de su voz. Me senté, corté un trozo de mi pollo. Y lo dije con toda la naturalidad que pude aparentar. «Oye, a mi padre le han hecho una intervención médica. Ha ido bien, pero hay facturas. Voy a ayudarles este mes». No pedí permiso. Nunca antes había tenido que hacerlo. En 6 años de matrimonio, Juan nunca había cuestionado a dónde iba mi dinero. Porque durante 6 años, siempre había ido a su familia, no a la mía. Juan dejó el tenedor sobre la mesa, lenta y deliberadamente. Ese tipo de silencio que te advierte de que se está gestando una tormenta detrás de los ojos de alguien. «Tus padres, tu problema», dijo. «Tu dinero es tuyo. Y mi dinero es mío». La habitación se quedó en silencio. De esa forma específica en que las habitaciones se quedan mudas cuando todos están de acuerdo con lo que se acaba de decir. Y simplemente esperan a ver si eres lo bastante tonta como para discutir. Pilar no levantó la vista de su plato, pero vi que la comisura de sus labios temblaba. Una aprobación a duras penas disimulada. Paco asintió una vez, como un juez confirmando un veredicto. Elena siguió mirando el móvil, sin inmutarse, como si fuera la frase más normal del mundo. Nadie me defendió. Nadie pestañeó siquiera. Miré la cara de Juan, la cara que había amado durante 11 años. La cara alrededor de la cual había construido mi vida. Y algo dentro de mí se quedó muy quieto, muy claro, como el agua que se asienta después de dejar de removerla, porque esto es lo que Juan no sabía que yo sabía. Sentado allí, tan satisfecho con su propia lógica, yo había memorizado cada transferencia, cada pago, cada solo por esta vez, que se convirtió en todos los meses para la familia de mi marido. El alquiler de Pilar y Paco, cubierto discretamente, desde el año en que dejaron su casa en el pueblo y fingieron que venían a la ciudad por elección propia. El seguro del coche de Elena, pagado sin que ella dijera gracias ni una sola vez. La factura de la luz en noviembre, cuando Paco se negó a bajar la calefacción. El viaje familiar a Tenerife de hace 2 años. Ese que yo pagué y al que no me invitaron porque Juan dijo que iba a hacer algo solo para la familia. 2.500 euros todos y cada uno de los meses, saliendo de mi cuenta durante 6 años. Tu dinero es tuyo, mi dinero es mío. Volví a coger el tenedor. Incluso sonreí. Ese tipo de sonrisa que da la gente cuando ha decidido no librar una batalla frente a un público que ya ha elegido bando. De acuerdo, dije simplemente. Me parece justo. Juan se relajó visiblemente, satisfecho de haber ganado algo. Pilar por fin levantó la vista, contenta de que la tensión hubiera pasado. Elena soltó el móvil el tiempo justo para preguntar si quedaba más pollo. Nadie en esa mesa entendió lo que acababa de pasar. Pensaron que la conversación había terminado. Pensaron que yo me había echado atrás. No me había echado atrás. Simplemente me acababan de dar la regla exacta que llevaba 6 años esperando que alguien dijera en voz alta. Terminé de cenar. Me reí del chiste de Paco sobre el perro del vecino. Ayudé a Pilar a recoger los platos, enjuagándolos bajo el agua caliente, mientras ella me hablaba de sus plantas. Completamente ajena a que estaba hablando con una mujer que acababa de decidir en silencio dejar de ser su cajero automático. De camino a casa aquella noche, Juan estiró el brazo
y me apretó la mano sobre la consola central, como si no hubiera pasado nada inusual, como si no acabara de trazar una línea con tinta permanente. «La cena ha estado bien», dijo. «Sí, la verdad es que sí», respondí, viendo cómo las farolas resbalaban por el parabrisas. Y lo decía en serio. Había sido una cena muy informativa. Para cuando aparcamos en la entrada de casa, ya sabía lo que iba a hacer. No por rabia, no por despecho, por pura aritmética. Si mi dinero era mío y su dinero era suyo, entonces, por primera vez en 6 años, iba a seguir las reglas de nuestro matrimonio exactamente como estaban escritas. Solo que Juan aún no tenía ni idea de que las reglas funcionaban en ambas direcciones. No dormí mucho esa noche. Me quedé tumbada junto a Juan, escuchando su respiración lenta y tranquila, como un hombre que ha dicho algo ordinario en la cena, en lugar de algo que acababa de poner fin a un acuerdo cuya existencia él ni siquiera conocía. A la 1 de la madrugada, me rendí. Bajé a mi despacho y abrí el ordenador portátil. Me dije a mí misma que solo quería mirar los números. Esa era la versión educada de lo que realmente estaba haciendo. Entré en mi cuenta corriente personal, la que era mía desde antes de casarnos, la que Juan nunca había pedido ver, porque asumía, correctamente, que no era asunto suyo. Saqué los extractos bancarios de 6 años. Luego abrí una hoja de cálculo, porque soy el tipo de persona que necesita ver las cosas en blanco y negro antes de permitirse creerlas. Las transferencias estaban todas ahí, ordenadas y recurrentes, como una segunda hipoteca que hubiera estado pagando por una casa en la que no vivía. 1.200 euros al mes para Pilar y Paco, remontándome al año en que vendieron su casa y se metieron en ese piso de alquiler cerca del nuestro, el que Juan juró que era temporal. 30 euros para el seguro del coche de Elena, que empecé a pagar tras su divorcio y nunca dejé de hacerlo porque nadie me dijo nunca que parara. Los excesos de la factura de la luz siempre que Paco ponía el aire acondicionado como si fuera gratis. 4.000 euros para arreglar el tejado hace 2 años. Algo que Pilar describió a sus amigas del café diciendo que Juan se había portado de maravilla con ellos. El viaje a Tenerife. El dentista. La Navidad en la que Juan se llevó el mérito de ser muy generoso, usando una tarjeta vinculada a una cuenta en la que él nunca metía dinero. Hice las cuentas 3 veces, porque no me fiaba de mí misma las 2 primeras. 2.500 euros y pico cada mes. Durante 6 años, ni un solo euro de Juan. Cada transferencia llevaba mi nombre, y cada gramo de gratitud en esa familia había ido a parar a él. Me eché hacia atrás en la silla y dejé que aquello se asentara en mi cuerpo, como hace el agua fría, de forma lenta y total. Pensé en cada vez que Juan había dicho que eran su familia, siempre que yo dudaba, por un instante, ante otra petición. Pensé en la calidez específica de su voz cuando defendía los gastos de su madre, y en la frialdad específica de su voz en la cena de esa noche, cuando el tema era mi propio padre. Tus padres, tu problema, tu dinero es tuyo. Quiero ser honesta en algo, porque esta no es la historia de una mujer que de pronto descubre que es una víctima, y tira una copa de vino de forma dramática. Yo no estaba enfadada de la forma en que la gente espera que se vea el enfado. Estaba tranquila, inquietantemente tranquila, de la forma en que te quedas cuando una decisión deja de ser emocional y pasa a ser estructural, como descubrir que una viga de tu casa se ha estado pudriendo en silencio, y ahora por fin entiendes por qué crujía el suelo. Cogí el teléfono y le envié un mensaje a mi gestora, Marta, una mujer en la que confío más que en la mayoría de las personas de mi vida. No llamé, era la 1 de la madrugada. Solo escribí: necesito hablar mañana sobre reestructurar unas transferencias automáticas. No es urgente. Solo estoy lista para hacer un cambio. Marta respondió antes de 1 hora, porque Marta tampoco duerme nunca. Cuando te venga bien. ¿Va todo bien? Todo está a punto de ir bien. Le contesté. A la mañana siguiente, me senté en el despacho de Marta con el café enfriándose en la mano, mientras ella abría mis cuentas en su monitor. Le dije que quería que todas las transferencias recurrentes a la familia de mi marido, la ayuda para el alquiler, el seguro, la luz, todo, quedaran canceladas a partir del día 1 del mes que viene. También le pedí que me ayudara a abrir una cuenta nueva, separada de cualquier cosa que Juan pudiera ver, específicamente para ayudar a mis propios padres, algo limpio, algo honesto, algo que no estuviera construido sobre las reglas de otra persona. Marta no preguntó por qué. Me conoce desde hace 11 años, desde antes de Juan, y tiene un talento especial para leer el ambiente sin necesitar explicaciones. Se limitó a teclear en silencio. Confirmó las cancelaciones.
y deslizó un papel sobre la mesa para que lo firmara. Hecho, dijo. Esto se detiene el día 1. Firmé con mi nombre y sentí que algo se desanudaba en mi pecho, algo que no me había dado cuenta de que estaba tenso. Esa tarde, llegó un correo a mi bandeja de entrada, con el asunto, confirmación de cancelación de pagos recurrentes. Lo leí 2 veces. Luego cerré el ordenador y seguí con el resto de mi día como si fuera un martes cualquiera. Supermercado, tintorería, cena con Juan, donde me habló de una reunión de trabajo, y yo asentí en los momentos adecuados. No hubo discusión, ni enfrentamientos, ni anuncios dramáticos al otro lado de la mesa. No los necesitaba. Juan ya me había dado las palabras exactas que yo necesitaba, gratis y delante de testigos. Tu dinero es tuyo, mi dinero es mío. Yo simplemente era la primera persona en esa casa dispuesta a vivir realmente según esa regla. Esa noche, tumbada en la cama otra vez, pensé en mi padre en su sillón, demasiado orgulloso para pedir ayuda 2 veces, y en la voz cuidadosa de mi madre al teléfono, pidiendo perdón por una factura que no era culpa suya. Pensé en lo rápido que los ayudaría ahora, en silencio, sin necesitar el permiso ni la aprobación de nadie, sin tener que defenderlo en una mesa frente a personas que nunca me habían defendido a mí. Juan se dio la vuelta, murmuró algo sobre estar cansado, y se quedó dormido en cuestión de minutos. Yo me quedé allí un rato más, mirando al techo, sintiéndome extrañamente ligera para ser una mujer que acababa de detonar algo enorme en completo silencio. Él no tenía ni idea de lo que había empezado. Aún creía que la conversación había terminado en esa cena. No había terminado. Solo acababa de empezar. Y el primer pago iba a desaparecer en exactamente 19 días. El teléfono sonó a las 8:15 de la mañana. Y antes de mirar la pantalla, ya sabía exactamente de quién era el nombre que iba a aparecer. Pilar. Dejé que sonara 2 veces mientras terminaba de servirme el café. No por crueldad, sino por costumbre. Nunca me ha gustado contestar al teléfono con las manos ocupadas. Cuando por fin descolgué, su voz sonó cortante, sin su habitual tono dulce. Isabel, hay un problema con la transferencia del alquiler. No ha llegado este mes. Así es, dije, manteniendo un tono uniforme, casi amable. La he parado. Hubo una pausa en la línea, de esas en las que casi puedes oír cómo alguien recalcula toda la percepción que tiene de una persona. ¿La has parado, Isabel? Dependemos de ese dinero. La pensión de jubilación de Paco no cubre la diferencia y lo sabes. Sí lo sé. Día. Pero Juan fue muy claro la otra noche. Mi dinero es mío. Solo estoy siguiendo su regla. El silencio que siguió fue más largo esta vez, más pesado. Pilar no tenía una respuesta preparada porque en 6 años nunca había necesitado una. Le dije que esperaba que lo solucionaran. Le deseé buenos días. Y colgué antes de que pudiera recuperarse lo suficiente como para discutir. Me terminé el café de pie junto a la ventana de la cocina, viendo a una vecina pasear a su perro, sintiéndome extrañamente inalterable por mi propia calma. Esperaba sentir algo más grande. Triunfo, tal vez. O culpa, pero en lugar de eso me sentía clara, como una ventana que por fin se ha limpiado después de años acumulando polvo. Juan llegó a casa del trabajo esa tarde. Ya venía agitado, con la corbata aflojada y la mandíbula tensa, de una forma que yo reconocía por los años de verle absorber malas noticias antes de estar listo para pasárselas a otro. Me ha llamado mi madre, dijo, tirando las llaves sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Dice que has cancelado el pago del alquiler. Lo he hecho. Isabel, ¿qué te pasa? Estás castigando a mi familia por un comentario en una cena. No estoy castigando a nadie, dije, girándome para mirarlo de frente. Dijiste que tu dinero es tuyo y que mi dinero es mío. Y estuve de acuerdo. Simplemente me guardo mi dinero para mí, tal y como me pediste. Eso es diferente, dijo rápidamente, las palabras saliendo de su boca antes de haberlas pensado bien. Diferente. Aunque, abrió la boca, luego la cerró. Le vi buscar una respuesta de la misma forma en que ves a alguien rebuscarse los bolsillos, buscando unas llaves que de pronto no está seguro de haber traído. Es solo que son mis padres. No es lo mismo que una simple transacción. Tampoco era una transacción cuando le estuve pagando el seguro del coche a tu hermana durante 2 años. Di en voz baja. Pero no recuerdo que llamaras a eso diferente. No tuvo respuesta para eso. Por primera vez, en 11 años de matrimonio, vi a mi marido de pie en nuestra cocina sin absolutamente nada que decir.
Y algo en ese silencio se sintió más honesto que cualquier conversación que hubiéramos tenido en mucho tiempo. Su teléfono vibró, y luego vibró otra vez. El nombre de Elena se iluminó en la pantalla. Dio un paso hacia el salón para contestar, bajando la voz a ese tono suave y conciliador que usaba siempre que estaba gestionando las emociones de su hermana en lugar de afrontarlas. No pude escuchar cada palabra, pero escuché lo suficiente. Seguro impagado. Aviso de cancelación. No te asustes. El seguro del coche de Elena había vencido, y por primera vez desde su divorcio, nadie lo estaba pagando en silencio. Paco llamó después, más tarde esa noche, mientras Juan y yo nos preparábamos para dormir. Escuché cómo la voz de Juan cambiaba de nuevo, esta vez más firme, a la defensiva. El tono de un hijo intentando sonar como un adulto mientras recibe una reprimenda. Papá, hablaré con ella. Solo dame unos días. Una pausa. No. No lo voy a dejar pasar. He dicho que me encargo. Colgó y me miró como si esperara una disculpa. No le ofrecí ninguna. Simplemente aparté las sábanas y me metí en la cama, igual que cualquier otra noche. Paco quiere hablar contigo directamente, dijo Juan. Dice que arreglará esto como un adulto. Es libre de llamarme él mismo. Le dije. Pero nada va a cambiar. No voy a reactivar nada. Juan se sentó en el borde de la cama durante un largo rato, con los hombros caídos hacia adelante, mirando el móvil como si fuera a reordenarse en una conversación diferente si lo miraba el tiempo suficiente. Lo observé desde donde estaba acostada, estudiando a un hombre al que conocía desde hacía más de una década, viéndolo enfrentarse por primera vez a los límites de una frontera, en lugar de a la comodidad de sus suposiciones. No sentí ningún impulso de consolarlo. No sentí ningún impulso de explicarme más. Ya me había explicado perfectamente con sus propias palabras, en su propia mesa y delante de su propia familia. Finalmente, dejó el teléfono boca abajo en la mesilla de noche y apagó la lámpara, pero por su respiración supe que él tampoco estaba durmiendo. En algún lugar de esa oscuridad, me lo imaginé haciendo cuentas en su cabeza por primera vez en años. Números en los que nunca había tenido que pensar porque yo siempre los había gestionado en silencio por él. 30 días. Ese es el tiempo que aguantan los contratos de alquiler, las pólizas de seguros y los periodos de gracia de la luz, antes de que las verdaderas consecuencias empiecen a llegar a las puertas. 30 días antes de que la familia que nunca me había dado las gracias por nada tuviera que explicarse a sí misma cómo demonios habían estado viviendo durante 6 años, y a costa de quién. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño. Tranquila, firme, paciente. Fuera lo que fuera que viniera después, por fin estaba lista para afrontarlo. 30 días es una unidad de tiempo extraña. Es lo bastante corta como para parecer nada cuando esperas unas vacaciones, y lo bastante larga como para desmoronar las finanzas de toda una familia cuando el dinero que las sostenía en silencio desaparece sin previo aviso. Al final de ese mes, las consecuencias habían dejado de ser llamadas de teléfono y habían pasado a ser papeleo. Pilar y Paco recibieron un aviso formal de impago de su casero, de esos que vienen con letras rojas y una fecha límite en lugar de un recordatorio amable. La compañía de seguros de Elena le envió una advertencia de cancelación, dándole 10 días para pagar el total o perder la cobertura por completo, lo que significaba que también corría el riesgo de perder su capacidad de conducir legalmente, hasta el trabajo del que llevaba meses quejándose, y un pequeño préstamo familiar que yo había estado cubriendo en secreto durante años. Uno que Paco había pedido para una furgoneta que necesitaba para un negocio de jardinería que nunca llegó a arrancar. Cayó en su primer impago, provocando una llamada del banco directamente a él. Sé todo esto no porque estuviera pendiente de ellos, sino porque se aseguraron muy bien de que yo lo supiera. Mensajes de texto, correos de voz. Un correo electrónico de Elena con el asunto: esto no es justo, Isabel. Como si la justicia hubiera formado parte alguna vez del acuerdo original. Juan convocó una reunión familiar de urgencia en nuestra casa. Por elección suya, no mía. Llegaron un sábado por la tarde, entrando en mi salón como una delegación que llega para negociar una rendición, solo que parecían creer que era yo la que debía una disculpa. Pilar se sentó muy rígida en el borde del sofá, con el bolso en el regazo como si fuera una armadura. Paco se quedó de pie cerca de la chimenea, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, con esa actitud tan particular de un hombre que ha ensayado un discurso que cree que sonará más imponente si no se sienta para darlo. Elena se acurrucó en el sillón, con los ojos enrojecidos y el móvil apretado en una mano como un salvavidas. Pilar fue la primera en hablar,
con la voz temblando por algo entre el dolor y la acusación. Sabías que dependíamos de ese dinero, Isabel. Lo sabías y simplemente lo cortaste, como si no importáramos. No, dije, con voz calmada y uniforme. Me dijeron que mi dinero era mío. Simplemente soy la primera persona en esta familia que se lo ha creído de verdad. Paco intervino. Su voz era más fuerte, más teatral. Esto no se trata de un simple comentario en una cena. Esto se trata de lealtad familiar. Siempre te hemos tratado como a una de los nuestros. Casi me río de eso, pero no lo hice, porque reírme le habría dado al momento más tensión de la que merecía. En su lugar, le miré fijamente. Lealtad familiar. Repetí. Interesante elección de palabras, teniendo en cuenta que mi padre estuvo en el hospital el mes pasado, y nadie en esta sala preguntó cómo estaba. Nadie tuvo una respuesta para eso tampoco. Elena miró su teléfono. Pilar abrió la boca y luego la cerró. Juan, de pie cerca de la puerta, intentó asumir el papel de pacificador, el mediador neutral intentando calmar a dos facciones en guerra, excepto que una de esas facciones era su propia mujer, y la otra eran las personas que habían estado viviendo cómodamente de su dinero durante años. Isabel, por favor, ¿no podemos llegar a un acuerdo? A lo mejor no todo de golpe, pero... No, dije, cortándole de raíz antes de que la frase pudiera convertirse en una petición disfrazada de compromiso. Caminé hacia el cajón de la mesita auxiliar y saqué una carpeta que había preparado días antes, gruesa, con 6 años de extractos bancarios impresos, subrayados y organizados por categorías. La dejé sobre la mesa de centro y la abrí lentamente, dejando que la habitación asimilara lo que estaban viendo. Ayudas para el alquiler, seguros del coche, excesos de luz, la reparación del tejado, el préstamo de la furgoneta, el viaje a Tenerife. Leí cada concepto en voz alta, con calma, sin adornos, dejando que los números hablaran por sí mismos. 2.500 euros al mes durante 6 años. Esos son algo más de 180.000 euros. La habitación se quedó en un silencio absoluto. La mano de Pilar se fue hacia su pecho. Paco descruzó los brazos, y por primera vez desde que había entrado, parecía menos un hombre dictando sentencia y más un hombre dándose cuenta de que estaba en el banquillo de los acusados. Elena habló por fin. Su voz era pequeña. No sabía que era tanto. Ninguno de vosotros lo sabía. Día, porque ninguno de vosotros preguntó nunca. Simplemente asumisteis que siempre estaría ahí. Juan miraba la carpeta como si perteneciera a un extraño. Tenía la cara pálida y apretaba la mandíbula en silencio. Vi que algo cambiaba en sus ojos. No era culpa exactamente, al menos no todavía, sino las primeras fases de un hombre dándose cuenta de que la historia que se había contado a sí mismo sobre su propia generosidad estaba a punto de derrumbarse frente a las mismas personas a las que se la había contado. Cerré la carpeta suavemente y miré alrededor de la habitación, a cada uno de ellos por turnos. El rostro demacrado de Pilar, la postura insegura de Paco, la vergüenza silenciosa de Elena, y finalmente, Juan, todavía de pie cerca de la puerta, como un hombre que, de repente, no estaba seguro de a qué lado de la habitación pertenecía. Hay una cosa más, dije, con la voz firme y sin prisa. Probablemente deberíais preguntarle a Juan de dónde os dijo que salía todo este dinero. Todas las cabezas en esa habitación se volvieron hacia mi marido a la vez. Y, por primera vez en 6 años, vi cómo la versión de sí mismo que había construido para su familia empezaba a deshacerse por las costuras. Pilar se volvió hacia su hijo lentamente, de esa manera en que la gente se mueve cuando ya sospecha que la respuesta le va a doler, pero se prepara de todos modos. Juan, dijo con cuidado, ¿a qué se refiere con que te preguntemos? Juan no contestó de inmediato. Se quedó allí, en el umbral de nuestro salón, aferrándose al marco de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Y vi cómo 11 años de encanto ensayado le fallaban por primera vez, frente a un público que realmente le importaba. Juan, dijo Paco, con la voz más baja ahora, más dura, ¿de dónde le dijiste a tu madre que salía este dinero? Yo podría haber respondido por él. Tenía los extractos bancarios, las fechas, las pruebas expuestas en esa carpeta sobre la mesa, pero me mantuve callada, porque algunas verdades golpean más fuerte cuando la persona que las esconde tiene que decirlas en voz alta. Les dije que era nuestro, dijo Juan por fin, de nuestras cuentas conjuntas. Les dije que nos iba muy bien, que quería ayudar. ¿Nuestro? Repetí en voz baja. No hay ninguna cuenta conjunta para esto, Juan. Nunca la hubo.
Cada transferencia salió de mi cuenta corriente personal, la que tengo desde antes de casarnos. Tú nunca pusiste ni un solo euro para nada de esto. El rostro de Pilar pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, incredulidad, y finalmente, algo que parecía casi duelo. El duelo de darse cuenta de que una historia que se había contado a sí misma durante años nunca había sido cierta. Me dijiste que estabas cuidando de nosotros, le dijo a Juan, con la voz quebrada. Dijiste que estabas orgulloso de poder devolvernos por fin todo lo que habíamos hecho para criarte. Quería que estuvierais orgullosos de mí, dijo Juan, y por un momento, casi sentí pena por él. Chasi, antes de recordar con qué dinero había comprado ese orgullo, Elena seguía congelada en el sillón, con el teléfono por fin olvidado en su regazo. O sea, que todo este tiempo, dijo lentamente, no era Juan siendo generoso, era el dinero de Isabel. Y Juan simplemente se estaba llevando el mérito. Nadie le contestó, porque el silencio en la habitación ya lo había hecho. Caminé hacia la mesa y abrí la carpeta de nuevo, buscando una página específica que había marcado la noche anterior. Aquí, dije, señalando una línea de hace 3 años. Esto fue la reparación del tejado. Pilar, le dijiste a tus amigas del café que Juan se había portado de maravilla con vosotros ese año. Lo recuerdo porque lo mencionaste en Semana Santa. La miré a los ojos. Juan estuvo en Barcelona por trabajo todo ese mes. Yo le pagué directamente al contratista. Tengo la factura. A Pilar le tembló un poco la mano al acercarse a la carpeta, como si necesitara verlo por sí misma, antes de poder creerlo del todo. Incluso con su hijo a 1 metro de distancia confirmando cada palabra. El ambiente en la habitación había cambiado por completo. Lo que había entrado como indignación hacia mí, se había agriado hasta convertirse en algo mucho más incómodo. Una familia forzada a mirar a la persona en la que más confiaban, y darse cuenta de que había estado reescribiendo la realidad en secreto durante años, a expensas de su mujer, y para su propia comodidad. Pilar intentó, débilmente, reconstruir alguna versión del argumento con el que había entrado. Bueno, independientemente de dónde viniera Isabel, la familia es la familia. Seguimos siendo tu familia. Deberías querer ayudar. La miré fijamente, manteniendo mi voz suave pero muy clara. ¿Y mis padres son tu familia también, Pilar? Porque cuando mi padre estuvo en el hospital el mes pasado, nadie en esta sala preguntó cómo estaba. Nadie le mandó un mensaje. Nadie se acordó siquiera de su nombre. No tuvo respuesta. Paco miró al suelo. Elena se secó los ojos. Pero esta vez, entendí que las lágrimas no eran por mí, ni tampoco eran realmente por Juan. Eran por la repentina ausencia de una red de seguridad en la que nunca había tenido que pensar 2 veces. Juan me agarró del brazo e hizo un gesto hacia la cocina. Su voz era baja y urgente. ¿Podemos hablar en privado? Le seguí, más que nada porque yo tampoco quería público para lo que estaba a punto de decir. Cerró la puerta a medias detrás de nosotros, con la cara tensa por algo entre el pánico y la humillación. Me estás dejando como un mentiroso delante de toda mi familia, me dijo. Eres un mentiroso, Juan. Yo solo soy la razón por la que ahora se nota. Eso no es justo. Solo quería que pensaran bien de mí. Querías que pensaran bien de ti usando mi dinero sin mi conocimiento durante 6 años. Le dije. Y cuando mi propio padre necesitó ayuda, te plantaste en esa mesa y me dijiste, delante de todos, que él no era tu problema. Construiste toda tu reputación en esta familia con mi sueldo, Juan. Eso no es un malentendido. Es una decisión que tomaste una y otra vez. No discutió. No podía. No con la carpeta aún abierta en la mesa de centro para que cualquiera pasara y la viera. Suaviché la voz. No por perdón, sino porque aún necesitaba sacar algo de este momento más allá de tener la razón. Si vamos a hablar de dinero en esta familia a partir de ahora, va a ser con sinceridad. Toda. Se acabaron las historias. Se acabó el llevarse el mérito por cosas que no has hecho. Todos en esa sala merecen la verdad, incluyéndote a ti. Asintió lentamente. Sus hombros se hundieron. Con un aspecto, por primera vez desde que le conocía, de estar genuinamente inseguro de dónde pisaba. Volvimos juntos al salón, y pude sentir cómo cada mirada se desviaba hacia nosotros, esperando ver de qué lado caería la siguiente frase. Me volví a sentar, crucé las manos, y los miré a todos. Si vamos a hacer esto, día, lo vamos a hacer bien. Con todos los números sobre la mesa, y alguien neutral en la sala, para que todo sea honesto. Pilar abrió la boca para protestar. Luego miró la carpeta, luego a su hijo, y la volvió a cerrar. Envié las invitaciones 2 días después, y las envié como hago todo ahora.
Con calma, por escrito, sin dejar margen para que nadie pudiera afirmar luego que había entendido mal las condiciones. Un correo electrónico para Pilar y Paco. Un mensaje a Elena. Una llamada telefónica a mis propios padres, a quienes les di mucha más advertencia y mucha más tranquilidad, porque a diferencia de la familia de Juan, la mía nunca me había hecho sentir como una obligación. También llamé a Marta, mi gestora, y le pedí que nos acompañara, no como un favor, sino como profesional. Si esta familia quería hablar de dinero, íbamos a hablar de ello con alguien en la sala que se manejaba con hechos, no con sentimientos. Nos reunimos un domingo por la tarde en una pequeña sala de conferencias que Marta organizó a través de su despacho. Terreno neutral, sin cocina, en la que nadie pudiera refugiarse, sin cojines de sofá a los que agarrarse como salvavidas. Solo una mesa larga, vasos de agua y suficiente luz natural por las ventanas para que nadie pudiera esconderse en las sombras. Mis padres llegaron los primeros. Mi padre, Antonio, caminaba más despacio de lo que solía hacerlo, apoyándose un poco en el brazo de mi madre, pero llevaba su chaqueta buena y le dio la mano a Marta como un hombre que asiste a una reunión importante, lo cual, a su manera discreta, entendía que era. Mi madre, Carmen, se sentó muy cerca de él, con las manos cruzadas en el regazo, sin pedir nada, sin esperar nada, como siempre lo ha hecho. El contraste fue inmediato, y no creo que yo fuera la única que lo notó. Pilar y Paco llegaron después, vestidos de forma más formal de lo que la ocasión requería, como si la formalidad pudiera restaurar la autoridad que sentían que se les escapaba. Elena llegó sola, más callada de lo que la había visto en años, con el móvil guardado en el bolso por una vez en la vida, en lugar de en la mano. Juan se sentó a mi lado, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no intentó llenar el silencio con su encanto. Marta abrió su ordenador portátil y repasó ante la sala 6 años de documentación, con calma, con profesionalidad, sin dar opiniones. Contribuciones al alquiler, pagos de seguros, facturas de luz, el tejado, el préstamo de la furgoneta, el viaje por el que nadie me había dado las gracias porque nadie sabía a quién dárselas. Leyó los números como una contable lee los números, sin juzgar, lo que de alguna manera hizo que el golpe cayera con más fuerza que si yo misma lo hubiera hecho con lágrimas en los ojos. Paco se aclaró la garganta a mitad de la presentación, intentando intervenir. A ver, apreciamos todo lo que Isabel ha hecho. De verdad que sí. Solo creemos que... Paco, dijo Marta, con voz suave pero firme. Me gustaría terminar el resumen primero, y luego habrá tiempo para que todos hablen. Él se echó hacia atrás, visiblemente poco acostumbrado a ser interrumpido por cualquiera que no fuera su mujer. Cuando Marta terminó, la sala se quedó en un silencio más pesado que cualquier discusión. Incluso Pilar, que se había pasado un mes insistiendo en que yo estaba exagerando, miraba el resumen impreso frente a ella como si perteneciera a otra familia, a una muchísimo más dependiente de lo que ella jamás se había permitido admitir. Hablé yo después, y mantuve la voz firme porque había ensayado esto en mi cabeza más veces de las que me gustaría admitir. No estoy aquí para castigar a nadie. Día, estoy aquí porque durante 6 años se tomaron decisiones sobre mi dinero sin mi conocimiento. Se asumió un mérito que no era merecido. Y cuando mis propios padres necesitaron ayuda, me dijeron que no le importaban a nadie más que a mí. Eso se acaba hoy. No la relación, sino el acuerdo. A Pilar le brillaron los ojos, pero esta vez intuí que no era teatro. No lo sabíamos, dijo en voz baja. Creí a mi hijo. Lo sé, dije, y lo decía de corazón. Ese es exactamente el problema, que os creísteis una historia en lugar de hacer una sola pregunta en 6 años. Paco, en su favor hay que decirlo, fue el primero en decir las palabras que nadie más podía articular. Nos acomodamos, dijo, mirando la mesa. Nos acomodamos tanto, que dejamos de preguntar de dónde venía el dinero, mientras siguiera llegando. Elena, por fin levantó la vista, con voz pequeña pero sincera. Tengo que buscar un segundo trabajo. Debería haberlo buscado ya. Simplemente nunca pensé que fuera a necesitarlo. Expuse las nuevas condiciones con claridad, de la misma forma que Marta me había enseñado a presentar cualquier acuerdo. Claro, específico, sin dejar nada a la imaginación. No habrá apoyo incondicional a partir de ahora. No habrá transferencias sin mi conocimiento directo y mi consentimiento. Nadie decidirá en mi nombre cuánto vale mi familia en comparación con la suya. Juan se mantuvo sentado durante toda la reunión sin interrumpir, y vi cómo algo se asentaba en su rostro,
algo que ya parecía menos enfado y más una lenta e incómoda asimilación matemática, no solo del dinero por el que había perdido el mérito, sino de la autoridad silenciosa que siempre había asumido que tenía sobre nuestras finanzas, y por extensión, sobre nuestro matrimonio. Nadie aplaudió. Nadie se abrazó. No era ese tipo de final, y nunca tuve la intención de que lo fuera. Pero cuando la reunión terminó y todos salieron al aparcamiento, Pilar se detuvo a mi lado un instante. «Gracias», dijo en voz baja, «por ser más honesta con nosotros que mi propio hijo». Asentí y dejé que eso fuera suficiente por ahora. Juan caminó a mi lado hacia el coche en silencio. Y en algún lugar de ese silencio, creo que los dos entendimos la misma verdad sin necesidad de decirla en voz alta. El dinero solo había sido la superficie de todo esto. Lo que él realmente estaba perdiendo era la sensación de control de la que nunca se dio cuenta que dependía. Hay un tipo particular de paz que no se anuncia. No llega con fuegos artificiales ni con música dramática. Simplemente se instala en silencio, como la luz de la mañana que entra en una habitación cuyas cortinas has mantenido cerradas demasiado tiempo. Así es como se sintieron las semanas posteriores a la reunión familiar. Ni triunfantes, ni con una gran sensación de venganza de película. Simplemente tranquilas, limpias, mías. Cogí parte de lo que antes desaparecía todos los meses en los gastos de la familia de mi marido, y lo redirigí exactamente a donde siempre quise que fuera. Pagué el resto de las facturas médicas de mi padre en su totalidad. Contraté a un albañil para arreglar el escalón del porche de la entrada que mis padres llevaban esquivando 2 años. Ese que mi madre siempre decía que arreglaría algún día. Incluso ahorré lo suficiente para enviarles a un pequeño viaje. Nada extravagante, solo unos días en una casa rural en la sierra, porque en algún momento del camino me di cuenta de que había pasado 6 años financiando la comodidad de otras personas y ni un solo día de alegría de mis padres. Mi padre lloró cuando le hablé de lo del escalón. No a lágrima viva. No es un hombre de esos que lloran fuerte. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas, sentado en su sillón, moviendo la mano como si estuviera avergonzado de su propia gratitud. «No tienes por qué hacer todo esto, Isabel. Nos las arreglábamos antes». «Sí que sí, papá», le dije, sentándome a su lado y cogiéndole de la mano. «Pero ya no deberías tener que limitarte a arreglártelas». «Ya no. Esto no es caridad, papá. Es amor. Por fin puedo darlo de la manera que siempre quise». Me apretó la mano, y ninguno de los dos necesitó decir nada más. Juan intentó, a su manera, arreglar las cosas. Se disculpó más de una vez. Y pude notar que, en parte, era sincero, enterrado en algún lugar bajo el pánico de estar a punto de perder algo que había dado por sentado durante más de una década. Pero me fijé en algo importante en esas disculpas. Siempre volvía a las consecuencias. La decepción de su madre, el apuro económico de su hermana, la tensión en las reuniones familiares. Casi nunca volvía a la herida real. Al hecho de que se había plantado en nuestra mesa y había descartado a mis padres como un problema que no era asunto suyo. No me apresuré a perdonarlo, y tampoco me apresuré a castigarlo. He aprendido que la venganza no siempre hace ruido. A veces es simplemente negarse a volver a como eran las cosas antes, solo porque alguien por fin ha pedido perdón. No pedí el divorcio. Todavía no. Pero hice algo que debería haber hecho años atrás. Senté a Juan y le puse nuevas reglas a nuestro matrimonio. De la misma manera que Marta había expuesto los números en aquella sala de reuniones, claras, específicas, sin dejar nada sobreentendido. Las cuentas separadas se quedan separadas. Las decisiones económicas importantes requieren que los dos hablemos en voz alta en la misma mesa. Se acabaron los acuerdos secretos. Se acabaron las suposiciones mudas sobre qué familia importa más. Y le dije claramente que necesitábamos terapia de pareja. No porque quisiera castigarle, sino porque necesitaba saber si el hombre que tenía sentado enfrente era capaz de cambiar realmente, o si simplemente era capaz de pedir perdón cuando le pillaban. Aceptó todo. Si ese acuerdo se mantiene o no, es algo que el tiempo dirá, no yo. Mientras tanto, la familia de Juan se ha adaptado, de la forma en que lo hace la gente cuando por fin le quitan la red de seguridad. Y descubren, a menudo para su propia sorpresa, que son mucho más capaces de lo que creían. Pilar y Paco se volvieron a mudar, a un piso más pequeño, que se ajustaba a su pensión real, en lugar de al estilo de vida inflado que mis 6 años de dinero habían subvencionado discretamente. Elena cogió un segundo trabajo en una clínica dental a 3 pueblos de distancia. Y la primera vez que me llamó, no fue para pedirme nada, fue simplemente para contarme, casi con vergüenza, que había pagado la primera cuota de su coche totalmente sola.
Se me hace raro, admitió. Un raro bueno. Le dije que entendía perfectamente lo que quería decir. Nadie en esa familia me llama ya su fondo de emergencias. Nadie da nada por sentado. Y extrañamente, en el espacio donde podría haber crecido el resentimiento, ha empezado a arraigar algo un poco más honesto. Conversaciones que no giran automáticamente en torno al dinero. Límites que no requieren una carpeta con extractos bancarios para hacerse respetar. Hace un par de noches, me senté a cenar en la mesa de la cocina de mis padres. Esa mesa pequeña con la pata coja que mi padre se niega a que nadie arregle porque dice que le da carácter. Mi madre hizo estofado de ternera. Mi padre contó la misma historia sobre su viaje de pesca que ha contado 100 veces. Y yo me reí como si fuera la primera vez, porque hay cosas que merecen ese cariño. A mitad de la cena, la pantalla de mi teléfono se encendió sobre la mesa. Era el nombre de Juan. ¿Podemos hablar? Lo miré un momento más de lo que esperaba, sintiendo el tirón de 11 años de costumbre. Luego, puse el teléfono boca abajo, y volví al estofado de mi madre. Volví a la historia de mi padre. Volví a las personas que jamás me habían hecho sentir como una carga ni como una transacción. Me dijo que mi dinero era mío. Así que por fin le creí. Si me has acompañado hasta aquí, quiero saber, ¿hacia dónde crees que va esta historia a partir de ahora? ¿Crees que Juan de verdad puede cambiar? ¿O ya se ha roto demasiado? Déjame un comentario abajo y cuéntame desde dónde me escuchas esta noche. Me encanta ver lo lejos que viajan estas historias. Tenemos muchas más como esta esperando para ti. Así que, si aún no lo has hecho, dale a suscribirte para no perderte ni un solo momento como este.